Antes que nada, muchas gracias a todos por sumarse, por la puntualidad. Acá estamos compartiendo esta breve charlita, esta webinar para aclarar algunas dudas que me suelen consultar mucho en relación a empezar con microdosis. También he escuchado mucho que hay gente que por ahí tomó microdosis alguna vez y no sintió nada. Entonces son por ahí cuestiones que está bueno saber antes de empezar, sobre todo para quienes se lanzan a hacer un proceso con microdosis de forma autónoma, sin acompañamiento o sin asesoramiento. Entonces está bueno esta información como base antes de empezar. Me presento ante todo, mi nombre es Noelia Botas, soy coach ontológica, soy acompañante terapéutica, tengo casi completa la carrera de licenciatura en psicología, no soy licenciada todavía, ya lo haré. Pero bueno, además vengo trabajando desde hace años de la mano de esta medicina maravillosa, tanto en procesos con macrodosis como con microdosis, y tanto acompañando a otras personas como en un proceso propio, que sin duda ha sido lo que más beneficio y transformación me ha brindado en mi propia experiencia, así como también ha sido la herramienta que más me ha ayudado también a poder acompañar a otras personas. Para arrancar, vamos a contar un poquito qué son los hongos psilocibe y dónde se encuentran. Son hongos que crecen a lo largo y a lo ancho del planeta desde siempre, hasta se dice que están mucho antes de que exista el ser humano. Los hongos en general y los psilocibe también incluso. Estos con los que yo trabajo y que están ahora tan en auge son los hongos mayoritariamente del género psilocibe, ahí se lo cubre, pero psilocibe, que contienen psilocibina, que es un compuesto que es lo que genera esos estados alterados de conciencia, por llamarlo de una manera rápida y pronta. Para mí es un estado acrecentado de conciencia en lo que es dosis altas, ¿no? El principio activo se forma a partir de un triptófano, que es un aminoácido esencial que se encuentra en los alimentos, o sea, lo que el hongo necesita para nutrirse, lo transforma en triptamina, luego en DMT, que es una sustancia que por ahí han oído nombrar, que es lo que contiene también, por ejemplo, la ayahuasca, y es también una molécula que libera al ser humano, se dice, ¿no? También de manera endógena en determinados estados de conciencia. Luego se transforma en psilocina y luego finalmente en psilocibina. Y se ha logrado aislar la sustancia pura de psilocibina a través de métodos de laboratorio, y se sabe que no es lo mismo consumir psilocibina sintética o aislada que el hongo completo. Eso es un dato no menor, porque se habla de un efecto séquito, que no es solamente la psilocibina lo que ejerce un efecto en el cerebro y en la conciencia, sino todas las otras sustancias que vienen también de la mano de este hongo. Hay algunas fotitos de algunos de las cepas, hay cientos de cepas, y se encuentran a lo largo y a lo ancho del planeta, como decíamos, crecen de forma natural, sobre todo en suelos húmedos, en determinados climas, ¿no? Hay épocas del año donde se encuentran más y cuando hace más frío no vuelven a aparecer, y así a lo largo del año. Y es importante saber, por un lado, que más allá de que uno pueda conocer imaginar, creer que este hongo es o no es, siempre ante la duda, los hongos, si uno no está 100% seguro de si el hongo es comestible en general, ¿no? Y ni hablar si es un psilocibe, hay que tener mucho cuidado al momento de cosecharlos de manera silvestre, y lo mismo si uno compra, también tener ese recaudo de que sean de una procedencia segura, ¿sí? Por otro lado, no está de más aclarar que, si bien es una sustancia, un ser que nace de forma 100% natural en todo el planeta, es una sustancia ilegal, lamentablemente. Las regulaciones varían de acuerdo a los países, incluso algunos estados, pero bueno, no está de más aclarar que aún
hoy en día se considera, a pesar de que crece, que puede estar creciendo en el patio de tu casa, es una sustancia ilegal, ¿sí? Esta sustancia, o los hongos, que son, como se les suele llamar, hongos mágicos o niños santos en algunas culturas, así como también las plantas sagradas, como por ejemplo la ayahuasca, el San Pedro, eh, y algunas sustancias de origen animal también, se han usado durante toda la historia de la humanidad. Incluso hay teorías que sostienen que el inicio de la cultura y del desarrollo humano, ese salto evolutivo que ha hecho la conciencia, ha sido a partir del uso de este tipo de sustancias. Y hay registro en todas las culturas antiguas del uso de estas medicinas sagradas, tanto para sanación física como para conexión espiritual, para expansión. Y bueno, se sabe que se hicieron muy populares en los años 60 junto con el LSD y otras sustancias, y junto con el hipismo, digamos, era una corriente de pensamiento por ahí un poco disruptiva para el status quo social, junto con otras sustancias pesadas, entraron en el prohibicionismo y se empezó a perseguir tanto a consumidores como a productores de hongos, cultivadores, y entró dentro se entró ahí dentro de una era de congelamiento a nivel investigativo. Ya había en ese entonces un nacimiento muy importante de lo que es el uso a nivel científico, había investigaciones ya muy avanzadas en relación al potencial terapéutico de los hongos en particular y de todas las plantas sagradas en general. Se entra en una era de congelamiento y ahora recientemente, hace pocas décadas, empieza a resurgir, ¿no? La investigación y el interés tanto de la comunidad científica como de los usuarios que conocen que tiene un potencial sanador muy prometedor, ¿sí? Hago un paréntesis porque arranqué así de pleno. Si van teniendo preguntas, dudas, si quieren ir anotándolas en el chat, bienvenidos. Al final daremos respuesta a algunas de las que se pueda dar respuesta. Otras directamente me pueden preguntar por privado si considero que es algo por ahí más para hablar uno a uno. No tengo problema que me escriban. Encantada de responder. Ténganme paciencia nomás, pero voy a estar respondiendo también mensajes que quieran escribirme por privado, ¿sí? Bueno, ahora concretamente, ¿qué son las microdosis, no? Porque acá estábamos hablando del uso general de este tipo de sustancias. Para hablar de microdosis hay que compararla con macrodosis, ¿no? Una macrodosis tiene la capacidad de generar un estado de expansión de conciencia, también de alteración de conciencia, siempre dependiendo obviamente del encuadre en donde se haga la experiencia. Puede ser algo muy sanador, muy maravilloso, también como puede ser algo bastante difícil de transitar. Es una experiencia poderosa que genera distorsiones a nivel perceptual y que obviamente impide el desenvolvimiento de las tareas cotidianas, ¿no? Con una macrodosis, ¿no? Ahora, una microdosis es esta misma sustancia entre un 5 y un 10% aproximadamente de lo que se consume para lograr un estado de conciencia así acrecentado. Se habla de dosis subperceptual, también se la llama dosis no subjetiva, porque no tiene efectos a nivel perceptual justamente, no interfiere en la percepción, no hay distorsiones, no hay sensaciones extrañas y así tampoco no interfiere en las actividades que uno tiene que hacer en su vida cotidiana. Por eso es que se puede complementar con la vida misma, ¿no? Es algo que se puede sostener a lo largo de un tiempo sin ningún tipo de impedimento, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Potencia. Y una de los beneficios más importantes, que ahora vamos a entrar en más detalle, es esta capacidad que tiene de generar neuroplasticidad y además bueno, de repercutir esto en muchas áreas de la vida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el cerebro está, como dice ahí, en piloto automático, ¿no? Se dice que nuestro cerebro funciona de esta manera.
tenemos dos tipos de redes neuronales fundamentales. Una es la red neuronal orientada a tareas y la otra es la red neuronal por defecto, que se supone que actúan en modo sub y baja, ¿no? En la teoría, cuando la red orientada a tareas está activa, la red neuronal por defecto debería estar activa. La red neuronal orientada a tareas es aquella que se activa cuando concretamente tenemos la decisión, la determinación de llevar a cabo una actividad, lo que sea. Decido ir a hacer compras. Bueno, tengo que agarrar la billetera, agarrar la llave de la casa, dirigirme a donde tengo que ir, pensar lo que quiero comprar, toda esa serie de cuestiones que necesito organizar dentro de mi cerebro, de la corteza prefrontal para ir a esa actividad, está regida por la red neuronal orientada a tareas. Cuando estamos en reposo, se activa la red neuronal por defecto, que es concretamente el pensamiento automático, la divagación mental, la imaginación, la capacidad de ensoñación, pero también son todas esas redes neuronales que constituyen la base de nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? Y entre comillas lo voy a decir, ¿no? Porque en general ese quiénes somos está determinado por cuestiones del pasado, por condicionamientos, por expectativas de otros, en la mayoría de los casos, ¿no? De las personas en general, ¿no? También me gusta resumir a la red neuronal por defecto como el ego. El ego, la red neuronal por defecto es el ego. Y lo que sucede en la vida real, más allá de la teoría, es que cuando estamos haciendo una actividad y la red orientada a tareas está activa, la red neuronal por defecto también. Y tenemos esa vocecita permanente susurrándonos que estoy haciendo una cosa, pero debería estar haciendo otra, estoy pensando en lo que me quedó pendiente con remordimiento por lo que no pasó y por lo que debería pasar. Y bueno, toda esa radio encendida, todo ese ruido mental está activo también en general cuando estamos haciendo una tarea. Eso, y no están de acuerdo, me lo pueden decir, creo que nos pasa a la gran mayoría que cuesta por ahí apagar esa vocecita cuando uno quiere enfocarse a hacer algo, ¿no? Bueno, la microdosis justamente, ¿en dónde impacta? Es en esa red neuronal, disminuyendo en algún punto esa actividad que no significa que yo pierdo la capacidad de pensar por mi cuenta o me olvido quién soy en absoluto, sino que esa capacidad va a ser ahora por la voluntad, va a estar facilitada manejar esa red neuronal por defecto de forma a través del uso de la voluntad y pensar cuando yo quiero pensar y enfocarme cuando quiero hacer una actividad. Eso por un lado. Y por otro lado, la microdosis plasticidad. Es decir, facilita, propicia, coadyuva en lo que es las nuevas conexiones entre neuronas, el crecimiento de las redes, los puntos de unión entre las neuronas, como también la regeneración de algunas que estén en desuso y potenciar las que se quieren potenciar, ¿no? También eso, por eso es importante, que ahora también lo vamos a ver, no es, o sea, digamos, está facilitada esa neuroplasticidad. Uno tiene que recorrer ese camino para poder marcarlo, ¿sí? Ahí vamos a entrar en detalle con eso. Pero bueno, se usan hoy en día mucho las microdosis justamente para generar nuevos aprendizajes o borrar patrones que uno ya no quiere, ¿no? A grandes rasgos, si uno puede por ahí deducir de qué beneficios puede tener, si uno puede apagar esa vocecita dentro del cerebro que está dictando cómo deberían ser las cosas o no deberían ser, uno de repente se encuentra con que está más enfocado en lo que quiere hacer. Si uno puede apagar ese ruido mental o bajarle el volumen al menos, disminuye esa rumia mental, entonces se desprende una serie de beneficios, como incluso un efecto dominó, ¿no? Porque por un lado estoy más enfocada en lo que quiero hacer, estoy más conectada con lo que quiero hacer, entonces eso que estoy haciendo de repente es más creativo, es más productivo. Por otro lado, esto a nivel mental, ¿no? Por otro lado, lo que es a nivel físico, también en general, mejora la calidad del sueño, genera estados de relajación,
justamente porque también permite esa conexión, ese registro del propio cuerpo y permite ir dándole respuestas a lo que el cuerpo va pidiendo, ¿no? También está comprobado que alivia jaquecas, incluso dolores crónicos, y impacta significativamente en comportamientos adictivos. Así que eso también es algo no menor, porque a pesar de que está catalogada como una sustancia peligrosa, ¿no? Justamente se está usando hoy en día para el tratamiento de adicciones, por ejemplo. Y obviamente a nivel espiritual, quienes por ahí ya tienen experiencia y lo pueden corroborar por sí mismos, es que a nivel espiritual, y con esto me refiero a lo que es la conexión con uno mismo, ¿no? La sensación de bienestar, ¿no? No necesariamente hablar de conexiones paranormales ni nada por el estilo, sino sencillamente, desde mi punto de vista, ¿no? La espiritualidad es justamente el autoconocimiento, la capacidad de conectarse con uno mismo, y esto genera obviamente también mayor conexión emocional con uno mismo, con los demás, y obviamente esto impacta en lo que es el, el contacto con el otro, se potencian los vínculos más genuinos, más profundos, más conectados. Cuestiones a tener en cuenta, muy importantes también antes de considerar iniciar un proceso con microdosis, y lo mismo con macrodosis, digamos, esta contraindicación es para los dos tipos de ingesta. Se, se habla de una incompatibilidad digamos, está totalmente contraindicado cuando se está haciendo algún tratamiento psiquiátrico. Esto, digamos, sobre todo para lo que es autoadministración, ¿no? Hacer un protocolo de microdosis. Yo estoy tomando un antidepresivo, no, o sea, ahí es excluyente. Ahora, hay psiquiatras que acompañan procesos con microdosis, porque ya se sabe que incluso tiene un efecto muy positivo y ya está demostrado científicamente, ¿no? Que se pueden tratar depresiones, trastornos de ansiedad y demás con esta sustancia, pero si uno ya está en un tratamiento psiquiátrico, lo ideal es que consulte con un psiquiatra que trabaje con esta medicina, que esté ayornado, que esté en el tema, como para poder hacer un tratamiento de reemplazo, ¿sí? Y bueno, y lo que es para determinadas patologías psiquiátricas severas, como esquizofrenia y trastorno bipolar, también está contraindicado porque, digamos, son justamente patologías que hay sobreactivación a nivel neuronal, entonces ahí también se tiene que tener cuidado. Así todo, hay investigaciones ya al día de hoy que se están tratando esquizofrenias y trastornos bipolares con esta sustancia, pero por supuesto, esto siempre de la mano de profesionales que están muy empapados en el tema, ¿sí? Después, cuestiones también a tener en cuenta: el uso prolongado no está recomendado porque la psilocibina tiene esta característica que genera una tolerancia aguda. Al poco tiempo de uso ya no genera el efecto que generó al inicio de un proceso, por eso siempre se recomienda hacer una toma, un protocolo con descansos. Ahora les voy a hablar de cómo son los protocolos de ingesta, pero siempre, nunca se toma todos los días, no es un suplemento. Se tiene que hacer tomas espaciadas y lo mismo hacer limpieza eh, con determinada frecuencia cada determinada cantidad de meses. Bien. Después, respecto a la fatiga que puede llegar a generar, porque a veces, que de esto vamos a hablar ahora a continuación también, puede generar a veces, puede ser abrumador el efecto que genera. Y eso, bueno, hay que ir entendiendo cómo impacta en cada uno y ir respetando los procesos de integración, que eso ahora también vamos a explicar bien qué es. Y a nivel de efectos somáticos, puede que genere a veces, en algunos casos, hay personas que sienten una náusea, como si fuera una leve intoxicación, producto del desconocimiento para el propio cuerpo de esta sustancia que está ingiriendo, que es un hongo. Y puede que haya también en algunos casos un leve dolor de cabeza, que es bastante común, que eso en general sobre todo al inicio de un protocolo, ¿no?
a lo largo del tiempo después eso va mermando. Y cuando hablamos de una práctica segura, cuando, bueno, justamente las tomas son espaciadas, hay un acompañamiento, por lo menos un asesoramiento en relación a cómo ingerir para cada uno, ¿no? Porque eh, va a depender siempre del cuadro que se quiera tratar, de la historia clínica de la persona y demás, y siempre hablando de dosis que no impacten en la conciencia a nivel perceptual y que no generen ningún tipo de comodidad y que permitan desenvolverse en la vida cotidiana sin ningún problema. Y es importante destacar que no genera dependencia física, o sea, no genera adicción, no genera síntomas de abstinencia al suspender el uso, que son por ahí preguntas que se suelen hacer, ¿no? Y justamente como está catalogado como una sustancia, se cree que es lo mismo que drogas pesadas, y no, en absoluto, sino todo lo contrario. De hecho, hoy en día eh, se está usando, como decía, para el tratamiento de adicción. Aplicaciones clínicas. Esto a nivel científico al día de hoy, ya hay estudios que demuestran que tiene un impacto muy positivo en el tratamiento de depresión resistente, en trastornos de ansiedad, en trastornos de estrés postraumático, como les decía, en adicciones, en dolores crónicos. Ya hay resultados preliminares de investigaciones que demuestran que tiene un impacto muy positivo en el tratamiento del autismo, produciendo conductas rígidas, mejorando la interacción social de la persona. Y bueno, y es importante también destacar que hay a nivel legalización y regulación, ya también hay algunos avances. Ya la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos la considera una terapia innovadora para el tratamiento de determinadas cuestiones y para el ámbito investigativo sobre todo. En algunos países está despenalizada o ya legalizada, como en Australia, por ejemplo. Hay países de Sudamérica en los que la zona es gris, digamos, no es ni sí ni no. Entonces hay, por ejemplo, Ecuador, Perú, que circula, digamos, con más fluidez el uso de esta medicina. En cuanto a la dosis, eh, si bien se habla siempre de una dosis subperceptual, que ese tiene que ser el punto clave para decir, bueno, esta es mi dosis, no hay una dosis rígida, porque cada persona tiene un determinado nivel de tolerancia y de sensibilidad a la sustancia. Por eso, lo ideal es que se comience con una dosis mínima, que es la de 0,1 gramo por cápsula, o incluso se puede moler el hongo y pesar si tiene algún un objeto para medir. Acá me preguntan sobre tintura madre o cápsulas de hongo molido. Yo he trabajado siempre con cápsulas de hongo molido, que es, digamos, como más fácil está más estandarizada la dosis, ¿sí? Cuando es una tintura madre, no se sabe la cantidad de psilocibina que puede tener por gota, porque el extractado, digamos, va a ser según el productor, ¿sí? Entonces, según quien haya producido esa tintura. Es más fácil con el hongo molido, que puede ser encapsulado o con algún elemento de medición tomar esa dosis con esa regularidad. Como decía, iniciar siempre con 0,1, 0,2 para una persona que por ahí ya tenga experiencia, porque puede ya generar un tipo de impacto a nivel perceptual. Y hay quienes hacen microdosis de 0,3 también o de 0,4 que pueden continuar con sus actividades sin ningún tipo de problema, porque por ahí tienen, por ejemplo, una persona que haya hecho un tratamiento psicofarmacológico con algún fármaco que justamente impacte en esos mismos receptores, que son los receptores de serotonina, los que se activan, digamos, cuando se toma psilocibina. Por ahí necesita una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Por eso acá se habla siempre de ir calibrando la dosis de acuerdo a lo que uno vaya sintiendo. Incluso a veces sucede que, aunque la dosis no tenga efectos perceptuales y siga siendo una microdosis, uno tenga por ahí estados de irritabilidad o de extremada sensibilidad emocional. Bueno, eso también habla de que la dosis es elevada, ¿sí? Siempre tiene que ser algo que uno puede manejar, tanto a nivel físico, perceptual, subjetivo, como a nivel emocional.
Lo mismo me ha pasado de escuchar personas que dicen, bueno, no siento nada a nivel físico, pero estoy muy desinhibida y no me puedo callar nada de lo que digo. Bueno, a lo mejor también es un exceso, una dosis alta, ¿no? Como para ir calibrando de acuerdo a al impacto que tiene. Y se recomienda siempre ingerir en ayunas, esperando más o menos 30 minutos antes de ingerir alimentos para que sea más rápida y más limpia la metabolización. Se recomienda también que la primera ingesta de un protocolo siempre se haga en algún momento, ya sea de la semana o del día, en el que uno pueda, como repito, al menos la primera ingesta de protocolo, ¿sí? La primera vez que va a ingresar la sustancia en el organismo, eh, uno pueda tomarse al menos 2 horas para observar el impacto que tiene. Porque a veces, uno, bueno, tomó la dosis, es una microdosis, me dijo la persona que me lo vendió que es microdosis, me lo tomo y me voy a trabajar manejando, por ejemplo. Y puede tener un efecto muy similar al que puede tener, por ejemplo, estar levemente ebrio, ¿no? O con unas sensaciones extrañas, ¿no? Y puede generar un tipo de incomodidad, hasta incluso puede generar miedo si uno de repente se siente eh, ebrio manejando, ¿no? Entonces, mínimo una primera ingesta para poder definir, porque a veces también sucede que una cepa tiene mayor concentración de psilocibina que otra, que es algo bastante aleatorio. Obviamente nunca va a ser una macrodosis un 0,2 o un 0,1, ¿sí? Pero sí puede ser algo fuerte para una primera ingesta. Entonces, siempre recomiendo una primera ingesta de un protocolo, hacerlo preferentemente en algún momento en que se pueda tener un tiempo suficiente de observación para decir, bueno, no me hizo nada a nivel perceptual, puedo continuar con mi vida y ya la siguiente ingesta, sabiendo que esa dosis está bien, continuamos con esa dosis y con las actividades que uno necesita que lleva adelante en su vida. Ahora, si esa dosis es alta y siente algo, bueno, puede tomar menos, abrir la cápsula, si se trata de una cápsula en polvo, y sacar un poquito y dejar un poquito del polvo para el siguiente. Siempre se trata del hongo, así como viene en la naturaleza, molido. Eso es una microdosis de una cápsula en polvo, ¿sí? Em, bueno, esto como decíamos, si hay alguna lectura biológica importante a tener en cuenta, se vuelve a bajar un poquito el nivel de la dosis. Los protocolos de ingesta van a variar, de hecho, estos son los dos más populares, protocolo Fadiman y protocolo Stamets, que reciben esos nombres porque son las personas que los inauguraron, por decirlo de alguna manera. Fadiman es un psicólogo que viene estudiando esta temática desde los años 60 y que, bueno, es una de las personas que más ha experimentado con microdosis, con las personas que ha acompañado, y recomienda este protocolo que es un día de ingesta, como ven ahí, el rojo sería día de ingesta, 2 de descanso, día de ingesta, 2 de descanso, y así a lo largo de todo un mes, que esto permite tener un día de sustancia, un día de ver qué pasa sin, y otro día con el cuerpo totalmente limpio para ir midiendo cómo va impactando, y también para ir integrando lo que se va sintiendo. Y está también el protocolo STAMET, que son 4 días consecutivos. Este protocolo se suele acompañar también con melena de león, con niacina, que hacen una sinergia muy interesante. De hecho, la niacina potencia la absorción de la psilocibina por el cuerpo, y la melena del león también justamente impacta en el sistema neurológico. Entonces, se usa mucho para lo que es tratamientos de trastornos neurodegenerativos, por ejemplo. Es bastante fuerte porque se hace en general con 0,2 gramos, la dosis general. Eh, digamos, no es lo ideal para comenzar, es un protocolo fuerte, que puede por ahí también desestabilizar a nivel emocional, entonces eso siempre más seguro para personas experimentadas, ¿sí? Y después se puede uno puede adaptar el protocolo de acuerdo a lo que necesite también. Eso es una posibilidad. Por ejemplo, hay quienes toman 3 veces por semana, porque, por ejemplo, el protocolo Fadiman me marea, ¿no? Esta semana es lunes, miércoles o lunes, jueves y domingo, y la que viene es martes y me mareo, entonces, bueno, tomo
lunes, viernes y domingo, o lunes, viernes y sábado solamente, ¿no? Y bueno, tomo 3 veces por semana y ya está, o tomo dos veces por semana. Esto va a depender obviamente también del tratamiento que quiera hacer, de la experiencia que ella tenga, ¿no? Obviamente esto se va a lograr en la medida en que uno ya haya podido transitar algún protocolo de forma consciente, acompañada y demás para poder sacarle el mayor provecho. Pero se puede, digo, adaptar un protocolo de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por decir, bueno, hay días que no puedo, no importa qué protocolo esté haciendo, no puedo porque hago tal tarea y prefiero que no, también. Siempre y cuando respetando esta regla de oro de descanso. Nunca tomar de forma consecutiva todos los días porque se genera esta tolerancia aguda y después la sustancia ya no tiene el efecto que tenía al inicio un protocolo y se necesita mucho más para lograr el mismo efecto. Y además que de esta manera prevenimos la habituación psicológica, porque a veces, si bien esta sustancia no genera dependencia biológica, sí uno se puede habituar psicológicamente, ¿no? Y vas a ser una muleta, entonces está bueno que uno se puede independizar de la sustancia y periódicamente hacer periodos de limpieza. También para justamente integrar, ¿no? Porque lo que se aprende, lo que emerge en un protocolo, en un tratamiento, yo después lo tengo que hacer mío, de alguna manera, ¿no? Entonces, la forma va a ser independizarme de la medicina para poder hacerlo mío con mis propias herramientas, ¿sí? Por eso, fundamental, sobre todo para por ahí quienes quieren hacer un tratamiento con microdosis de forma autónoma, por ejemplo, o, digamos, con el fin de potenciar el bienestar, no para tratar algo en concreto, sino para justamente conocerse mejor y estar en mejor conexión con uno mismo. Siempre recomiendo, y bueno, no solo yo, digamos, mucha gente que trabaja con esta medicina, eh, que haya una intención, que haya un para qué, ¿no? Que no sea sencillamente un suplemento de la mañana porque me lo recomendaron. No, es súper recomendable tener un para qué. ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué quiero observar de mí? ¿Qué quiero transformar? ¿No? La psilocibina es una herramienta. Lo que haga yo con la herramienta va a depender de mí, ¿no? La herramienta por sí sola no sirve para nada. Acá dice como una analogía que trae un colega muy a menudo que dice que la microdosis es el combustible del tren bala. Yo soy maquinista, voy a definir yo dónde quiero ir. Pero el tren bala por sí solo no sirve para nada si no hay un maquinista que diga a dónde quiere ir, ¿sí? Y siempre, al momento de formular una intención recomendable, hacerlo en primera persona, hacerlo en presente, hacerlo en afirmativo, ¿no? Evitar enfocarse en lo que no quiero, ¿no? Quiero dejar de, no, ahí estoy dándole foco a lo que ya no quiero. Entonces, aplicar siempre el afirmativo a lo que sí quiero lograr. Por ejemplo, eh, tomo control de mis hábitos alimentarios, no es dejo de comer tal cosa, ¿no? Y siempre algo lo más tangible posible. Porque uno puede decir, bueno, quiero mejorar mi autoestima, buenísimo como intención, pero bueno, de ahí vamos a desprender puntos bien concretos para hacer, para demostrarme a mí misma que de esta manera mejoro mi autoestima. ¿Cómo mejoro mi autoestima? Bueno, va a depender de mí, ¿no? De lo que yo considere, cómo me siento bien conmigo misma. Bueno, entonces mis tareas para este protocolo van a ser tales y siempre obviamente dentro de las posibilidades que uno ya tiene, ¿no? No ponerse objetivos que uno ni siquiera puede creer que puede lograr, ¿sí? También es eso un punto importante a tener en cuenta. Eh, y obviamente a lo largo del protocolo se puede ir transformando esa intención, ¿no? Decir, bueno, yo quería trabajar mi intención, pero ahora emergieron otras cosas y necesito transformarlo, por supuesto, ¿sí? Esto es algo que se puede ir mutando a lo largo del protocolo y bienvenido será que vaya siendo cada vez más auténtico y más genuino el para qué. Hay algo que suele emerger muy a menudo en los procesos con microdosis, que hay gente que empieza y te dice, estoy peor que antes. Me siento
no sé para qué empecé, me está desestabilizando, es lo contrario a lo que yo quería, ¿no? Esto tiene un nombre, se llama efecto purga, ¿sí? Como pasa a veces con las crisis depurativas, cuando uno, por ejemplo, hace una desintoxicación del hígado, de los riñones, lo que sea, ¿no? Que deja de consumir determinados alimentos y hay un tiempo que se empieza a sentir peor que antes, porque el cuerpo está eliminando esas toxinas y esas toxinas que estaban enquistadas en el cuerpo empiezan a circular y hasta que terminan de eliminarse hay un periodo de crisis y de incomodidad. Con las microdosis pasa algo parecido. A veces sucede que empiezan a emerger cuestiones que yo las tenía tapaditas ahí y no molestaban, y ahora no puedo mirar para otro lado, ya no puedo hacerme más la sonsa con respecto a determinadas cuestiones, ¿no? Y empieza a pedir coherencia el ser, ¿no? Empieza a emerger esta necesidad de ser más coherente lo que uno hace con lo que siente y con lo que piensa, ¿no? Entonces, puede que a veces pase que eh, de repente me incomoda mi trabajo, me incomoda estar al lado de tales personas, y no significa que tenga que patear el tablero y mandar todo a cualquier lado. A veces sencillamente reconocer, asumir, ser sincero con uno mismo, decir, bueno, esta es mi realidad en este momento, no es lo que quisiera, pero en este momento mi prioridad es sostenerla por determinado motivo, ¿no? Entonces, empezar este diálogo interno, ¿no? Que eso es lo que va a permitir esto, esto de sincerarse con uno mismo, que es concretamente es lo que se llama integrar, ¿no? Justamente no es me incomoda y dejo de tomarle, listo, ¿no? Me incomoda, hago algo con eso, lo reconozco, le doy lugar, lo converso conmigo mismo, le empiezo a abrir para ver qué empieza a pasar, ¿no? Eso está bueno también, en estos casos, sobre todo, tener un espacio de conversación justamente para poder escucharse más, sobre todo uno a sí mismo, ¿no? Si no está esa posibilidad, por lo menos escribir, sincerarse, y hay ahí una posibilidad muy concreta, muy poderosa de justamente transformar y que empiecen a emerger esos resultados que uno quiere lograr a partir de haber empezado un proceso con microdosis. Tiene, bueno, este potencial, ¿no? De hackear los hábitos en algún punto. Y está buenísimo esta propuesta que consiste en no suprimir el hábito, sino, por ejemplo, ¿no? Quiere aprovechar el proceso con microdosis para dejar de fumar o dejar del sedentarismo o lo que sea, ¿no? Ante la señal que emerge, esta incomodidad o esta necesidad, en vez de darle la respuesta típica, que sería fumar, por ejemplo, meter una rutina nueva, porque está el cerebro, digamos, está facilitada la neuroplasticidad, está propicio para que se puedan generar nuevos circuitos neuronales. Entonces, de algún modo es como puentear el hábito, ¿no? En vez de la respuesta habitual de fumar, bueno, voy a hacer una respuesta, rodeo esa respuesta y la recompensa la tengo de todas maneras. Es una manera de hackear el hábito, de reemplazar de forma inteligente y de generar nuevas conexiones. Y eso está buenísimo realmente para, justamente cuando uno se plantea una intención, plantearse hábitos nuevos que reemplacen los que uno quiere erradicar de su vida. Es una herramienta altamente poderosa para sacarle provecho en ese sentido. Potenciadores de la integración. Obviamente, cuanto más compromiso tenga uno con el proceso que va a llevar adelante, más beneficios va a- a cosechar, ¿no? Una cuestión que me parece súper importante, que es el registro escrito, dice por la noche, pero puede ser cuando uno quiera, ¿no? Pero es súper importante realmente sentarse a escribir en cualquier momento del día, aunque sean 5 minutos, no requiere más que eso, es una herramienta
de autoconocimiento muy interesante porque a veces ya solo el hecho de sentarse a agarrar una lapicera empiezan a emerger cuestiones que uno tiene la posibilidad de dejar plasmadas y que ya no pasen desapercibidas. Y puede ser algo nimio como un encuentro o una respuesta que tuve ante determinado estímulo que ya queda sentada de alguna manera, ya pasa del automático o de la respuesta mecánica a hacer algo consciente. Por el solo hecho de escribirlo, a veces ni siquiera necesito volver a mis notas para recordar lo que pasó ante una situación similar a la que estoy viviendo ahora, por ejemplo. Es realmente una herramienta súper interesante para acompañar un proceso con microdosis. Lo mismo la meditación, que no requiere de ninguna técnica en específico, sencillamente silencio interior en la medida de lo posible, o silencio externo al menos, y enfocarse en algo, que puede ser incluso algo en movimiento, puede ser una caminata contemplativa, o un minuto, unos minutos de estar reposando en silencio. Esto también, en principio, va a contribuir en esto que ya está empezando a suceder a través del proceso de microdosis y puede también generar un hábito muy poderoso personal, que es en concreto la meditación, ¿no? Y obviamente acompañar el proceso con microdosis, como decíamos, está facilitada la neuroplasticidad. Entonces es propicio y es ideal iniciar nuevas rutinas de movimiento o potenciar las que ya están logradas, mejorar la alimentación, ¿no? Siempre va a estar beneficiada el proceso de microdosis si uno tiene hábitos alimenticios saludables. Ahora, no es excluyente, obviamente, nada de esto, no es que si no hago actividad física o no me nutro de manera determinada, no puedo hacer, no, al contrario, bienvenido sea justamente este proceso para poder adquirir hábitos nuevos, por ejemplo, ¿no? Así que, digamos que no sea excluyente, bueno, cuando empiece a comer de determinada manera, empiezo a hacer el proceso de microdosis. No hace falta, ¿sí? Ahora, no está de más destacar que la psilocibina también impacta en la inflamación. Tiene una respuesta antiinflamatoria muy, muy poderosa, muy concluyente. Y en muchos casos sucede que prioriza la desinflamación de determinados órganos antes de, por ejemplo, la neuroplasticidad. Entonces, a veces va a primero impactar en el sistema, en el sistema que está inflamado antes de, digamos, lo que es el impacto a nivel subjetivo y neurológico, para tener en cuenta. Si debe ser, será por mí. Esta es una frase que escuché de un psiquiatra que me gusta mucho escuchar, que tiene un podcast en Spotify, se llama Landy Sabia. Eh, la responsabilidad en el proceso con microdosis y la autonomía también, ¿no? Con esto es, digamos, importantísimo destacar que la psilocibina es una herramienta, como veníamos diciendo. El beneficio que yo pueda sacar de este proceso, de la herramienta, va a depender 100% del compromiso que yo tenga con el proceso. Va a requerir que yo sea consciente de qué quiero cambiar, de qué quiero mejorar de mi vida, de qué quiero potenciar. Y, va ahí uno encontrarse con el deseo, ¿no? En algún punto de cuánto quiero responder de otra manera a lo que está pasando, ¿sí? Eso también es algo importante a tener en cuenta porque a veces el proceso me pone de cara con cuestiones que en el fondo no quiero cambiar. Entonces, bueno, me sincero con eso y a otra cosa, pero soy responsable de que no es la medicina la que no está funcionando, sino que soy yo que quiero, hasta acá llegué, ¿no? Y lo mismo en relación a la autonomía, mi invitación siempre es a ir eh, calibrando uno mismo, tanto la dosis como el protocolo, porque el ejercicio de la autonomía es lo que me va a dar mi propia libertad, ¿no? No quiero, con esto quiero decir que bienvenido el no depender de
la aprobación o de la validación de un otro para que yo inicie mi proceso, ¿sí? Esto quiere decir, bueno, la psilocibina propicia, proporciona, neuroplasticidad abre, ¿no? Facilita, favorece, pero no hace el trabajo por sí solo y lo que es decisiones, respuestas diferentes ante los estímulos cotidianos va a depender 100% de cada uno. No es una píldora mágica y requiere de verdad compromiso y responsabilidad ante el proceso que uno está llevando adelante. Entonces, en síntesis, como para ir concluyendo, por un lado, esto de tener claro un para qué antes de empezar, qué quiero trabajar, qué voy a transformar, luego ir explorando y tomar el registro de lo que va emergiendo, de lo que va sucediendo, ¿no? Ver si sucede este efecto purga, por ejemplo, ahora que sé que puede pasar, ir entendiendo qué patrones necesito cambiar para sentirme mejor, qué, eh, qué partes de mi realidad no son coherentes con lo que habita en mí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en base a eso uno va a ir a tomar la responsabilidad de ejercer nuevas decisiones, ¿no? Y importantísimo, al final de un proceso y durante también, es la integración. Es otra vez, ¿no? Aquietarse y asentar aquello que fue emergiendo, ¿no? Tomar decisiones, cambiar lo que hace falta cambiar y empezar de nuevo, conociéndose más, que en el fondo, digamos, es una herramienta justamente para eso, para descubrirse, para entrar en coherencia y para lograr un mayor bienestar, que es eso lo que buscamos. Em, Después, si quieren, les puedo compartir un textito muy interesante en un resumen de lo que es el impacto a nivel biológico. Les recomiendo mucho que sigan al psiquiatra Alan Disabi, que nombré recién, al biólogo Luis Acosta, que ellos ofrecen información muy interesante, muy, muy actualizada, muy fresca, muy comprometida sobre estas medicinas. Lo mismo el psiquiatra Antonio Castigiani, Antonio Castigiani. Todos están en Instagram, pueden seguir y aprovechar la información que comparten, que es muy, muy valiosa. Y siempre la invitación también está a expandir esto, ¿no? Porque hay aún mucho prejuicio en relación al uso de hongos. Hay gente que ni siquiera quiere escuchar nombrar que es una medicina con un potencial terapéutico. Es droga y no quiero saber más nada con esto. Bueno, es nuestra responsabilidad empezar a cambiar ese paradigma, ¿no? De a poco. Y los quiero invitar, por último, a quienes ya conocen este libro, que lo escribió mi compañero de vida, El estado de la psilocibina, para quienes quieran profundizar en este camino de compromiso en el uso de los hongos medicinales. Y por otro lado, para quienes gusten, bueno, ahí hay un descuento promocional para quienes están participando de este webinar. Si quieren el libro, me avisan, me escriben por privado. Y por otro, los quiero invitar a un desafío que vamos a hacer de autoconocimiento y microdosis por 40 días. Vamos a hacer un protocolo de microdosis acompañado de un método de autoconocimiento muy interesante que se llama aeronáutica, que es realmente muy profundo. Incluso si alguien quiere hacer el desafío sin hacer las microdosis, también se puede ser súper poderoso. También me escriben para quien le interese más información, ¿sí? A ver si hay unas preguntitas en el chat. Personas con diabetes, sí, no, digamos, no hay interacción, no es que va a alterar los niveles de glucosa en absoluto. Eh, Después me preguntan melena de león y cuál es la otra, sería lo que acompaña el protocolo STAMET, es melena de león y niacina, que en general quienes preparan ese tipo de protocolos hacen ya la fórmula completa. Entonces, si te vas de viaje, bueno, eso, digamos, depende, ¿no? En general,
no se detecta, digamos, pero es una sustancia ilegal. Si vos viajás y tenés eso y te lo encuentran, digamos, puede ser algo incómodo, eso desde ya. Va a depender de cuánto necesites de esta sustancia. ¿Qué onda con el alcohol? Me preguntan. No es que sea excluyente, ¿sí? No es que no va a tener impacto una microdosis si uno tomó alcohol la noche anterior. Sí, obviamente va a depender de cada caso. Si se trata de un alcoholismo, una adicción al alcohol, bueno, puede que haya necesidad ahí de hacer un trabajo de acompañamiento por ahí de la mano de un psiquiatra, ¿sí? Ahora, si es hoy tomo unas copas y mañana me toca microdosis, no hay problema. Digamos, lo peor que puede pasar es que no haya efecto, pero en general digamos, no hay no hay una contraindicación concreta, no hay una interacción riesgosa entre lo que es alcohol y una microdosis de goma. Después, pasa el número de psiquiatra, sí. El psiquiatra este que nombré se llama Landy Sabia, que tiene un podcast en Spotify, súper recomendable. Después hay otro psiquiatra que está en Instagram, que trabaja con la psilocibina y también con cannabis, que se llama Antonio Castigliani. Después, si necesitan contacto concreto de algún psiquiatra para tratamiento, también me pueden hablar por privado y les puedo compartir información. Y bueno, cualquier duda que necesiten, me pueden escribir por privado, como les dije. Em, no tengo ningún problema en responder, obviamente siempre y cuando pueda responder, digamos, de algo concreto. Después, si es para un acompañamiento es otra cosa, bueno, lo charlamos, hacemos un turno. Vamos a hacer seguramente un webinar así similar sobre macrodosis para quienes le interesen. Y también pueden preguntar, bueno, sobre encuentros por privado, ¿sí? Bien, sí, lo que es limpieza es entre tomas de solo tiempo, exactamente. No es que se requiera de algún tipo de desintoxicación. Eso sencillamente tiempo, tanto dentro de una semana de ingesta, por eso se habla siempre de tomas espaciadas, o en el caso del protocolo Stamets, que son 4 tomas y 3 de descanso. Y lo recomendable es siempre, después de un mes aproximadamente de ingesta, hacer entre 2 a 4 semanas de descanso también. Eso va a depender siempre de quién esté acompañando, porque hay, por ejemplo, tratamientos, se requiere de tratar una depresión aguda, a lo mejor haya un tratamiento más prolongado sin cortes, y eso siempre va a depender de cada caso, pero digamos, esto por lo menos para quien quiere iniciar un proceso de forma eh, autónoma, por decirlo de una manera. Se utiliza para personas con Parkinson, sí. Obviamente ahí eh, ideal que sea un neurólogo, que los hay neurólogos, de hecho hay una neuróloga, después si quieres hablarme por privado te paso el contacto, está en Instagram, que trabajan también con un. Así que, bueno, eso sería todo por ahora. Obviamente, como digo, repito, cualquier duda me escriben, encantada de responder y bueno, quienes quieran sumarse al desafío me hablan también, o quienes quieran adquirir el libro, súper recomendado porque también profundiza muchísimo en este tema de justamente la autonomía, la responsabilidad y de que no es digamos, no es una herramienta, es digamos justamente una herramienta que no obra por sí sola, sino que requiere siempre de la sinergia, ¿no? Del usuario y de la medicina. Bueno, cualquier otra duda, me hablan por privado, ¿sí? Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Abrazos.